Muy bien, queridos amigos, buenas noches. Estamos aquí en los estudios de Aviala Televisión para brindarles un programa interesante, un programa de análisis, más que un debate, un programa donde vamos a consultar también algunas cosas que no logramos entender. Hemos tenido, los bolivianos y sobre todo la gente que vive en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, jornadas muy controvertidas, muy difíciles de sobrellevar por el tema de los bloqueos. Y entonces, por supuesto, se ha generado violencia, hay descontento en uno y otro lado de la población. Hay varias cosas de las que vamos a hablar en esta noche de lunes, porque es importante reflexionar sobre todo este panorama que se da a partir de los resultados de las elecciones del 20 de octubre. Así que yo los invito a acompañarnos en los próximos minutos. Usted no se olvide que puede participar con nosotros al 720-50222, es el número de WhatsApp que tenemos, y vamos a conversar con nuestros invitados, reflexionar y analizar varios temas que están ahí volando en el aire y que son preguntas que tenemos los bolivianos cuando no estamos ni de un lado ni de otro. Así que yo los invito a acompañarnos en los próximos minutos de programa. Esto recién comienza. Bueno, yo le decía al comienzo del programa que es un programa donde vamos a analizar esta situación que estamos viviendo los bolivianos, una situación verdaderamente complicada porque, se torna en que ciudades capitales están impedidas de desarrollarse normalmente debido a los bloqueos. Usted sabe lo que ha pasado el 20 de octubre, usted sabe que el Tribunal Supremo Electoral con el sistema TREP paró en algún momento alrededor de las 7 u 8 de la noche, paró y bueno, de ahí se desataron muchos problemas. Les voy a presentar a mis invitados de esta noche, agradecerles sinceramente porque sé que tienen actividades, en fin, trabajo. Jorge Richter, buenas noches. Gusto de tenerte acá. Lorena, gracias por la invitación y un cordial saludo a toda la gente. Claro que sí. Cecilia Requena, gracias Ceci por estar aquí con nosotros. Pues un gusto estar aquí, Lore, muchísimas gracias también por la invitación, un saludo a Dina y a Fernando y un saludo a la teleaudiencia. Dina Chuquimia, también ex vocal, que nos va a acompañar esta noche porque algunas cosas tenemos que preguntarte, Dinita, en esta noche donde vamos a hacer alguna reflexión importante. Bueno, sentimos mucho la ausencia del ingeniero Ferrufino, que ha tenido algún tropiezo minutos antes de llegar al canal, y por eso entendemos también que son cosas que suceden, así también suceden en los programas en vivo. ¿Cuál es la evaluación que haces, Jorge, cuando el 20 de octubre se para el sistema de conteo rápido? Y eso desata pues unas interrogantes y bueno, yo quiero avisarles una cosa y lo digo de corazón y lo digo bien sinceramente. El viernes anterior y el lunes anterior me tocaba programa, como siempre, analizábamos la situación en la que se estaba yendo a las elecciones del 20 de octubre con los invitados aquí en el programa. Habíamos establecido ya que cualquiera que fuera el resultado del 20 de octubre, se iba a decir que había fraude, o de un lado o del otro, se iba a decir que había fraude. Porque obviamente había mucha tensión, hay mucha tensión ahora en el país. ¿Cuál es tu evaluación cuando se para esto? Esto dispara un problema, se vuelve a reinstalar al día siguiente y por supuesto tenemos que el candidato Carlos Mesa, ¿no es cierto?, en primera instancia, antes de que se termine el 100% del conteo, ya dice, esto no está bien, aquí han sucedido cosas, aquí hay fraude. ¿Cuál es tu percepción de esto? Lorena,
hay dos elementos que nos han llevado a la situación que estamos viviendo de confrontación entre los bolivianos, dos facciones políticas muy fuertes, respaldadas ambas por movilizaciones de gran convocatoria el día de hoy. Y estos dos elementos son el silencio del TRE a las 19:50 de la noche del día de la elección, Sí. y al día siguiente la afirmación del candidato opositor señalando, el que estaba en segundo lugar, señalando que había fraude en el país. Así ¿no? es. Son dos elementos. Entonces hay que considerar esos dos elementos, porque es desde la semana pasada, desde el domingo 20 de octubre, a la fecha, tenemos que ver que esto empieza a caminar como un proceso, es normal, como un proceso que va a decantar por algunas de las salidas, que pueden ser salidas negociadas, posiblemente también salidas políticas y en algunos casos, que está absolutamente contemplado, salidas violentas. Ajá. Hay que analizar, te decía, los dos temas, el TREP y la denuncia de fraude. Y yo te voy a señalar algo que no se ha dicho hasta el día de hoy. A ver. ¿Qué es el TREP? Todo el mundo, la gente ha dicho, es conteo rápido, evidentemente es conteo rápido. Pero el TREP no tiene ningún valor legal. Ningún valor legal, Lorena. Okay. Y esto es muy importante porque todas las denuncias que se han presentado están sobre todo comparativas entre el TREP y el conteo final. Yo te quiero leer muy rápidamente lo que señala el reglamento de las elecciones. Ajá. Un reglamento para esta elección. En su artículo 52 dice: la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, es un sistema de información no vinculante. No vinculante. O sea, entonces no, podríamos claro, sencillamente, y yo estoy hablando desde el punto de vista del análisis político, Lorena, podríamos sencillamente decir, no siendo vinculante, es una referencia, como señala acá la ley, el reglamento. Dice que busca transparentar el resultado de las elecciones, dando a conocer en el menor tiempo posible resultados preliminares. Hasta que, para que partidos políticos, medios de comunicación, alianzas, dispongan de una información previa al cómputo definitivo. uh-huh. No tiene valor legal, no es vinculante. Lo que verdaderamente importa son los datos oficiales. Son los datos oficiales. Okay. Son los datos oficiales. Bien. Ese es un tema y seguro en el programa lo vamos a analizar para que yo no esté ahondando en eso. Y el otro tema que hay que analizar, el segundo factor, es una denuncia de fraude masivo. Una denuncia de fraude masivo. Cuando uno realiza una denuncia, como lo han dicho inclusive en canales internacionales, CNN, cuando hay una denuncia, lo importante es probar. Hablar es sencillo, probar es complejo. Lo importante es probar. Y las pruebas no se realizan en las redes sociales, Lorena. Tampoco se realizan a través de los medios de comunicación. Hay una norma que está expresamente señalada en el reglamento, cómo tienes que caminar cuando hay pruebas. Y hay una metodología, una normativa para certificar si estas pruebas tienen validez o no tienen validez. Yo me imagino que tienes que seguir los canales regulares, institucionales, ¿no es cierto? Los canales regulares significa, el día de la votación tienes que presentar una observación sobre las actas. Acá el elemento central se llaman actas de escrutinio. Tienes que presentar una denuncia sobre las actas. Sí. Esa denuncia la tienes que ratificar 48 horas después, ya en el tribunal departamental. Este es el segundo paso. Tus delegados tienen que funcionar acá. El día del escrutinio, tu delegado. Presentas la denuncia 48 horas después y el tribunal considera y resuelve. No hay la presentación de las denuncias, Lorena. Hasta ahí llegaremos, porque es muy importante. Solo cierro con esto. No hay la presentación de las denuncias. Y las denuncias son mediáticas y son a través de las redes sociales. Entonces yo más adelante te voy a decir, desde la perspectiva del análisis político,
¿Qué creo que ha pasado en esta semana donde no hay presentación de pruebas? Perfecto. A ver, a Dina Chuquimia. Dina, tú tienes experiencia como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Yo no recuerdo bien en tu gestión esta utilización del TREP. No recuerdo, porque entiendo que el TREP es este conteo rápido del cual hemos hablado y que además está siendo vigilado por otra empresa que le hace seguimiento y monitoreo al famoso TREP. Bueno, ¿por qué se nos ha hecho tanto lío, es decir, el que es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dice, bueno, se cayó el Internet a esta hora, que puede suceder, y luego quisimos darle más énfasis a los datos oficiales para apurarnos en todo caso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este momento cuando se termina una elección, ya se está en el conteo y se está, bueno, a punto de salir en los medios de comunicación a decir ganó este otro? ¿Cómo es? A ver, se han creado falsas expectativas en la ciudadanía con el anuncio del sistema TREP que iba a agilizar la presentación de los datos del cómputo. No se dijo, como dice Jorge, no se dijo que iba a ser preliminar, ¿no? Que esos datos no eran vinculantes y que eran datos que apoyaban a lo que iba a ser a futuro, o sea, en unos 2 o 3 días, inicialmente el cómputo departamental y posteriormente el cómputo nacional. Ha sido información preliminar la que se ha lanzado por un lado, y por el otro lado también falta de niveles de comunicación desde el Tribunal Supremo Electoral que explique a la ciudadanía que el sistema TREP no iba a entregar al 100% los datos el día de las elecciones. Bueno, está además hasta en el propio contrato, me parece. Claro, ¿no? Que sí. Inclusive el gerente de la empresa que ha llevado adelante este sistema hacía la aclaración y decía, nosotros íbamos a entregar hasta el 80% porque no había la capacidad y técnica, me imagino, de alcanzar al 100%. Es más, entregamos al 82-83% de los datos, pero no pudimos más. Pero al cerrar este proceso a las 19:50, creo que ha sido del día domingo, prácticamente se ha creado, pues ahí, que la gente ha quedado y ha dicho, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha cerrado? Y claro, los actores políticos empezaron a manejar el tema de fraude, ¿no? Y eso ha sido duro porque la ciudadanía empezó a decir, sí, ha debido haber siempre. Si han cerrado, ¿por qué lo han cerrado? Y 24 horas después, al día siguiente, reabren otra vez el sistema TREP o dan viabilidad al sistema TREP y se consolida prácticamente la información a nivel nacional, ¿no? Entonces sí se ha creado un velo de duda en la ciudadanía. Sin embargo, faltaba esa parte de la explicación desde el Tribunal Supremo Electoral que indique que la información no iba a estar al 100%. Se ha creado falsa expectativa y a veces esos son los resultados. A ver, yo recuerdo en varias elecciones que hemos cubierto como medios de comunicación, como programas, como noticieros, que nunca el 100% ha estado presente en el mismo día de la elección. Yo recuerdo que son los próximos 4, 5, 6 días los que finalmente dicen ya, es justamente por la imposibilidad y por los problemas que tenemos con la información en provincia, no hay el Internet, tienen que llevar o caminar o en fin, a la próxima comunidad o al próximo pueblo donde sí puedan encontrar el Internet para mandar la información de las actas. Si me permite, Lorena, es que además la ley le da a los tribunales electorales departamentales plazos, son 6, 7 días por un lado, 7 días en el que tenían que entregar los datos del cómputo departamental. A partir de ese día, podríamos haber hablado de ayer domingo, que los tribunales electorales departamentales podrían estar dando los resultados, y a partir de ayer domingo, otros 7 días para que el Tribunal Supremo Electoral resuelva posibles denuncias, algunas impugnaciones que tuvieran las organizaciones políticas, en el caso de algunas mesas, y posteriormente a eso, hacer el consolidado del cómputo nacional. En este caso se ha agilizado los tiempos porque también había presión ciudadana. Los tribunales electorales departamentales han presentado todos los datos del cómputo departamental, pese a las dificultades que tienen los notarios electorales, los miembros del jurado electoral y todo el personal electoral que tiene que recurrir. En el caso de Oriente, por ejemplo, entran a veces en avioneta, otras veces van por el río, por senderos. Exactamente, sobre todo en el Beni, ¿no? Y que demandan tiempo
tiempos para retornar al lugar, no sé, pues a la capital principal. Entonces había que esperar las actas porque el procedimiento es el siguiente, acaba el proceso en la mesa de sufragio. Esa acta va en un sobre sellado hasta el Tribunal Electoral Departamental. Ahí están los 6 vocales. Los 6 vocales toman el acta del sobre lacrado y van, revisan, verifican que no haya situaciones que estén al margen de la norma, verifican, validan y esa información sube al sistema, al cómputo departamental. Las actas que estén disponibles en cada tribunal electoral departamental. Ese es el procedimiento. Ahora, en el caso de Santa Cruz, yo me acuerdo en unas elecciones, por ejemplo, la última acta llegaba del rincón más alejado de Santa Cruz y llegaba normalmente entre día miércoles a jueves, sí, ¿no? Por el tema de los caminos y demás, entonces había que tener un poco de paciencia. Entonces, el sistema TREP evidentemente ha intentado agilizar la entrega de información, pero con esa falla en el tema de comunicación desde el Tribunal Supremo Electoral. Bien, a ver, a Cecilia preguntarle. Ceci, 8 y tantos de la noche, sale don Carlos Mesa, abrazos, risas, en fin, bienestar en lo que significa la gente que acompaña a Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, y dicen, hay problemas, ha habido fraude. Y no se había terminado de tener los datos al 100%. ¿Por qué se da este hecho? ¿Por qué se habla de manera oficial a nombre de Comunidad Ciudadana cuando todavía no se habían terminado el 100% de las actas? Bueno, yo recuerdo algunos hitos adicionales a los que están recordando todos aquí, muy especialmente Jorge, perdón, le dije Fernando hace un rato y tú. Cómo yo he vivido las cosas. Hubo un anuncio de conteo rápido que daba claramente una tendencia a esa segunda vuelta, que además coincidía, y esto es lo que nos ha dicho importantísimo, con un conteo rápido por fuera del tribunal de medios vía ciencia, que sí lo dio, si no me equivoco, al 100% y coincidía con que había segunda vuelta y coincidía con el conteo rápido de Jubileo, ¿no? Entonces era así como, había una consistencia del dato. Ahora vamos a tener que aprender a pensar los bolivianos en estadística, también había consistencia estadística. Entonces obviamente hubo júbilo natural en Comunidad Ciudadana y bueno, la gente, nos felicitamos y que sí, yo hay segunda vuelta, etcétera. Y luego vino otro hito que ustedes no han recordado, el discurso de Evo Morales, que a mí me hizo mucho recuerdo el discurso de García Linera el 21F, cuando nos dijo, alégrense, algo así ahora, porque mañana van a llorar, porque los vamos a ganar. La diferencia en el 21F, donde sí hubo un conteo rápido, y un conteo rápido que avanzó bastante más que el 80%, o sea que no es ninguna rareza, ni mucho pedir, ni un milagro, es más bien, es norma en todos los países que haya conteo rápido y que se cierre significativamente el conteo, 90%, no sé qué, ese día, para dar certezas, uno de los principios de los procesos electorales a la gente. Entonces, en ese momento nos dijeron, Evo Morales se declara, o sea, voy a ir un paso atrás para dejar bien en claro que es Carlos Mesa. Carlos Mesa reconoce perfectamente que viene la segunda vuelta, sustentándose en los datos oficiales del TREP. Pero el 80%. Ok, no importa. 83, pero hay tendencias pues estadísticas que es parte de la argumentación de la OEA. Es como que en una mesa de billar hay una bola que está yendo hacia allá, ¿no? Y de pronto va hacia allá, tú dices, acá ha habido una fuerza rara. Bueno, pero bueno, en todo caso, es Evo Morales el que se declara ganador de las elecciones, con lo que decía no hay segunda vuelta. Y él declara eso cuando el TREP decía otra cosa, y Vía Ciencia decía otra cosa, y Jubileo decía otra cosa. Eso sí fue sorprendente. Y dijo, el voto rural, ¿no es? Y claro, ahí quedó claro. Y después de eso fue que el TREP se detuvo, increíblemente, ¿no es? ¿Y quién salió primero? Fue la OEA. La OEA salió en conferencia de prensa a decir, explique, el gobierno tiene que explicar, el gobierno y especialmente el TC, en una conferencia de prensa en las gradas, ¿no ve? Y dijo, tiene que explicar por qué se ha detenido el TREP, porque no había ninguna explicación suficiente para que se detenga el TREP, cosa que además suele suceder cuando hay procesos fraudulentos. Ante la declaración de la OEA, y miren, yo estaba en el Radisson y era increíble la situación, porque habían desaparecido los vocales, ¿no? Se sumaron,
Había una pobre señora tratando de explicar por qué no había vocales ahí, qué había pasado con el TREP. Nadie podía explicarte nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es inaceptable desde el punto de vista de la ciudadanía, que tiene derecho a que nos den, y más allá de las legalidades, tenemos derecho a que nos den certeza que nuestro voto va a ser respetado, y todas las señales que además se sumaban a todo un proceso lleno de irregularidades, podría recordar aquí, pero voy a terminar mi tiempo con eso, lleno de irregularidades, que se terminaba de sumarse esto más. Y miren, el TREP se detiene y la misma OEA dice que a las 10 de la noche tenían el 94% del TREP. Bueno, pero no se publica. A ver, sí. Entonces, Lorena. entonces, bien, ahí es natural que nosotros hayamos reaccionado, como hemos reaccionado. Me parece absolutamente sensato, tomando en cuenta, y con esto termino, un proceso, francamente, vamos a decir, lleno de irregularidades. Me manejaré aquí con términos más suaves para tener un debate grato. Faltaba el 17%. ¿Tú no crees? A ver, lo que yo creo es que han detenido al 83% para poder hacer lo que no pudieron hacer el 21F. El 21F, porque Katy Uriona y la OEA tenían un conteo rápido y lo publicaron más o menos al 90%, si mi memoria no me falla, luego no pudieron hacer este cambio que suponemos que han hecho de datos después. Pero es una suposición. Sí, es una suposición, pero es muy razonable. Es más difícil decir a ver, recordémosle a la gente, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo Electoral de por qué se ha detenido el TREP? 5 razones diferentes, que son mutuamente excluyentes. Han dicho que era un problema técnico. Han dicho que era para no tener 2 conteos al mismo tiempo. Han dicho que era porque ya es suficiente. Si hemos llegado a 83, ¿para qué vamos a llegar a 94? ¿Por qué no publicar 94? Ayer hemos visto la elección en Argentina, cómo funciona, la de Uruguay, cómo funciona. Perfectamente, no hay ningún problema. Faltaba el 17%. Sí. ¿No crees que fue anticipada la declaración de don Carlos Mesa? No, porque teníamos... ¿No crees que debería haberse...? ¿no? Teníamos los expertos de la OEA diciendo esto. Es inaceptable que se pare un TREP. Okay. Lorena, por favor, no traten de banalizar eso. Es rarísimo. Eso siempre ocurre en países donde hay fraude. Salvo que pudieran explicar que se bajó el Internet, digamos. Pero no pasó nada por el estilo. Solamente se le bajó el Internet al TREP, ahora lo sabemos. A ver, Jorge. Hay algunos puntos que señalar, ¿no? Yo quiero hablar siempre, Lorena, desde la perspectiva del análisis político y de lo que los actores, como Cecilia, van señalando. El discurso de Carlos Mesa del día 20 de octubre es anterior al discurso de Evo Morales. Primero habla Mesa, después habla Morales. Pero Carlos Mesa no habla de fraude en el primer discurso. Pero no habla de fraude. No, a ver, por favor, no habla de fraude. El discurso es primero el de Mesa. Y en ese discurso dice que están en segunda vuelta, ¿no? Posteriormente habla Evo Morales, como una hora y media después. Dice que han ganado la elección. Él no menciona la palabra segunda vuelta. Han ganado la elección. Ese TREP, hasta el 83%, lo daba primero a Evo Morales. La elección implicaba una segunda vuelta. Estamos hablando de la primera vuelta. Estamos hablando de la primera vuelta. ¿Quién gana esa primera vuelta? Es que dijo la elección, Jorge. No. Dijo, he ganado la elección, no dijo la primera vuelta. Pero es que hacer esa interpretación de decir he ganado la elección, no es he ganado todo el proceso. Ese día había una elección. Ese día, el 20 de octubre, había una elección. ¿Quién gana esa elección? Los resultados lo daban ganador a Evo Morales. Él no dice vamos a segunda vuelta, no dice nada. Bien. Horas después, el mismo día, el mismo 20, Pedraza dice, está ante los medios, dice, vamos a gobernar, en la euforia de pensar que están en la segunda vuelta, vamos a gobernar con todos los bolivianos. Él ya no solo había ganado la elección que tú señalas, sino que ya estaba instalado como vicepresidente, ¿no? Esa es una euforia, también para decirlo suavemente, irresponsable, ¿no? Otro punto, el TREP. Ustedes se agarran, en el tema del TREP, de algo que no tiene validez legal, que tiene carácter informativo. Y ustedes deberían saber que lo que realmente vale, acá, en la Argentina de ayer, en el Uruguay de ayer y en los países donde hay elecciones, lo que vale son los conteos finales.
Eso deberían saberlo. Y ustedes deberían también saber que para ir a un proceso electoral tienen que llevar delegados electorales y tienen que tener una por una todas las actas que hay en el país. ¿Sabían eso? Porque este proceso electoral tiene dos componentes, Cecilia. Tiene un componente manual y un componente informático. El componente manual es todavía más importante que el componente informático porque no solamente opera la mecánica procedimental del momento electoral, sino que también hace de control respecto de lo que está sucediendo. Lo que hay dentro del sobre A de seguridad es absolutamente fundamental. Y mucha gente de comunidad ciudadana, no te he visto a ti en esa situación, pero sí lo he visto, no tiene noción de lo que hay en el sobre A. No tiene noción de lo que hay en el sobre A. Y todavía está pensando en las boletas de sufragio que se han encontrado por ahí, que no tienen ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, ese día, dos cosas. Hay declaraciones en ese momento. Declaraciones con una efervescencia que no tienen respaldo porque el TREP es informativo y no es vinculante, como dice la norma. Es obligatorio que ustedes lean esto. Es absolutamente obligatorio, Cecilia. No estoy siendo peyorativo. No, es legalista, pero no es político. Absolutamente peyorativo que lo lean, ¿no? Porque ahora están en la disyuntiva de que han denunciado un fraude. Y estoy hablando ya en el proceso, han transcurrido 8 días. Han denunciado un fraude y no lo pueden probar, Cecilia. No es correcto. Y como no lo pueden probar, están en la otra disyuntiva de ver cómo van a tener que retirar a la gente de la calle. Uy, no. Ahora tienen un problema enorme. Porque no se amparen en el TREP, que no es vinculante y que no es un elemento legal. Lo legal es el escrutinio final. El escrutinio final. Eso es lo legal. Hay un elemento en el medio, que son las actas departamentales. No solo el acta de escrutinio, como esta que justo a mí me había tocado ser jurado de mesa y que lo veía casi como una maldición y ahora ha sido tan útil para mí. Aparte de esta acta, que es del momento del proceso, de la mesa, de las 8 horas, etcétera, y que ustedes deberían tener las 35.000 copias. Aparte de esto, hay un acta departamental. En esa acta departamental tienen que estar señaladas todas las observaciones que ustedes han hecho en estas actas, al proceso. Y si no lo han hecho y no quieren firmar esa acta departamental que en la sumatoria va a dar el resultado final se va a dar. Eso ya ha avanzado, Cecilia, ya ha avanzado eso. Y no han presentado observaciones sobre el proceso porque están en los medios y no en la institucionalidad que tenemos. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de la institución y no en la institucionalidad que es donde tienen que poner la denuncia. Por favor. Bueno, quisiera comenzar por decir que me parece importante destacar la importancia que tienen las instituciones, ¿no? El Estado, y muy particularmente el Tribunal Supremo Electoral, tiene una obligación de dar plena certeza a los y a las ciudadanas de que su voto se va a respetar. Eso va más allá de las leyes, ¿no? Es una cuestión de cómo te comportas, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tú das al país? ¿De acuerdo? Entonces, puedes estar incluso cumpliendo los requisitos legalísticos, pero puedes estar haciendo lo que justamente ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, que es crear un velo de duda sobre su imparcialidad desde el primer día. Eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque además de los reglamentos y las leyes que son por supuesto importantes, en eso, Jorge, no puedo menos que coincidir contigo. Faltaba más. Yo misma estoy hablando de contigo, institucionalidad. Cecilia, solo te hago un paréntesis, no te voy a interrumpir. Yo coincido profundamente contigo en la debilidad institucional que tenemos en el país y en la debilidad institucional que han generado los funcionarios del órgano electoral. Ok, y este es un buen punto entonces de coincidencia.
¿Por qué? Porque justamente si ustedes se fijan, cuando la OEA, expertos en esto, cuando hacen su denuncia, le están diciendo al gobierno, ustedes tenían la obligación de cumplir con los principios de credibilidad, de transparencia, y hay un principio interesante que es celeridad. El principio de celeridad que tiene que ver con el conteo rápido, más allá de que sea vinculante o no, y normalmente no es vinculante, pero no hace falta entrar en esta discusión, porque normalmente el conteo rápido coincide perfectamente con los resultados normalmente en el mundo, coincide exactamente, no hay pues gran divergencia, porque se trata de los mismos números, ¿te das cuenta? Entonces, esta divergencia es una anomalía. Y la OEA lo dijo claramente, ustedes no han cumplido con eso, y no me están explicando por qué han detenido el TREP al 83%. Pero el papel de la OEA. No, yo creo que sí. Yo le agradezco a la OEA, agradezco a la comunidad internacional que hayan hecho un rol justamente de orientación técnica y de establecer estándares internacionales y decir cómo deben ser las cosas, y cuando no se cumplen, decir también, porque justamente todas las anteriores, no sé si todas, tal vez no la del 21F, misiones han sido muy tibias y dejaban pasar y al final estaba todo perfecto. Ahora bien, luego. Sí, tengo algo que decir luego. Me parece también importante aclararle a las personas que las denuncias que se están haciendo, y que nosotros hemos presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral, así que no es correcto que no la hayamos presentado. ¿Cuándo? Pues no tengo el dato preciso, pero hemos presentado antes del plazo de 48 horas, que ese es el punto importante, ya que estás mencionando tanto los... Perdón, no lo han mencionado en ningún medio. ¿Presentaron pruebas? Sí, claro, porque ese informe es una denuncia que tiene las pruebas, ¿no? Entonces, imagino que sí, exactamente después de que Carlos Alarcón hizo esa conferencia de prensa con nuestros datos. Yo he verificado eso con nuestra gente, justamente. Y lo de Carlos Alarcón ha sido el miércoles pasado. Ya habían sucedido las 48 horas. ¿Sí? A ver, hacia el miércoles puede ser. Pero en todo caso sé que hemos presentado una denuncia ante el TC, y yo supongo, porque tenemos muy buenos abogados, que ha sido en tiempo. Entonces es probable que Carlos haya hecho su denuncia inmediatamente después de haberla presentado. La denuncia la tenían que haber señalado el día domingo 20 en las mesas y trasladarla dentro de las 48 horas siguientes al Tribunal Electoral. Eso era el día martes. Sí, nosotros estuvimos presentes en el conteo, y una de las cosas que hizo nuestro abogado Carlos Alarcón es preguntarle, cuando apareció finalmente el choque, decirle, explíquenos por qué ha detenido el TREP. Y no pudieron explicar, y ahí dijo un par de comentarios que fueron, sí, eso no es efectivamente una denuncia, pero fue una pregunta porque realmente era sorprendente lo que estaba pasando. O sea, es una anomalía, vuelvo a decir, es una anomalía del TCE. O sea, ahora nos cargan toda la carga de la prueba a nosotros, cuando quisiera también yo poner énfasis en la anomalía del TCE. Habiendo dicho eso, hay un tema que estás confundiendo, Cecilia. No, puedo terminar. ¿Sí? Habiendo dicho eso, me gustaría nada más decir que lo que se está haciendo ahora con las denuncias es perfectamente válido. La ciudadanía tiene el derecho a hacer sus ejercicios de verificación, de consistencia de números. Y lo que se está haciendo es comparar lo que dice el TREP, que debería ser exactamente lo que dice el cómputo. No puede haber grandes discrepancias en esto, porque si hay una discrepancia es una señal clarísima de que hay algo irregular. ¿Entienden? Es la lógica, y por eso los estadísticos están en su fiesta, si quieres, aunque es un poco una fiesta triste, porque pueden hacer cruces y decir, acá hay algo raro, acá no están coincidiendo las cosas. Entonces, uno puede venir con el argumento legalista, mira, el TREP no es vinculante, pero muestra, y otra vez vuelvo a los principios que las instituciones nos deben dar certezas, y las instituciones deberían ser capaces de explicarnos estas cosas, más allá de las falencias o no que puedan tener las diferentes tiendas políticas. Habiendo dicho eso, quisiera decir una cosa más. Yo creo que Jorge tiene razón en, digamos, reclamar, ¿no?, que Comunidad Ciudadana haga las cosas como se tienen que hacer, como cualquier otro partido de oposición, y esa es una responsabilidad de la que no vamos a eludir, ¿no? No me parece que haya que discutir nada al respecto. Pero también quisiera que se entienda las condiciones, y otra de las irregularidades, anomalías, las condiciones en las que la oposición ha tenido que afrontar este proceso electoral. Han sido unas condiciones con un árbitro completamente en contra, con una cancha inclinada. Nosotros hemos decidido entrar a unas elecciones donde hay un binomio que ha sido habilitado a pesar de un referendo que ha dicho que este binomio no puede presentarse. A pesar de todo eso, hemos entrado con N dificultades, ¿no? Por todas las normativas que se han ido creando, las primarias. Ha sido realmente difícil. Entonces, es probable que nosotros hayamos tenido algunas falencias que tienen que ver con la dificultad
de hacer política de oposición en Bolivia, cosa que también es un otro problema y que no es atribuible solamente a nosotros, sino a las condiciones de falta de calidad democrática del país. Yo solamente quiero puntualizar, luego te doy la palabra, Dinita, puntualizar en algo. La OEA no tiene las atribuciones para calificar o entrometerse en las leyes bolivianas. Eso es lo que no se ha entrometido en las leyes, ¿ah? Ha sido invitada por el gobierno. En la normativa solamente tiene carácter observador la OEA. Pero ha sido invitada por el gobierno, ¿no? Una misión de observación. Ha debido ser invitada por el Tribunal Supremo Electoral. Inclusive lo ha manifestado alguna otra representante en justamente la OEA allá en los Estados Unidos. Pero, bien, Dina, a ver, sobre este tema. Sobre este tema. Precisamente me voy y escucho a Cecilia hablar sobre el papel de la OEA. Las misiones de observación electoral evidentemente son invitadas por el órgano electoral. En este caso se han llegado cerca de 230 miembros de las distintas misiones. OEA, Unión Europea, sí. Hay de los altos tribunales también de América Latina. Ellos cuando llegan a Bolivia, y por eso es que también usted ha dicho, no, en las otras elecciones han estado muy tibios. Ellos llegan al país con el papel de ver, si ustedes quieren, cómo se desarrolla el proceso electoral, pero siempre y cuando en el marco de la ley de régimen electoral. Y la ley de régimen electoral les da un código de conducta de acompañamiento, del acompañamiento electoral. O sea, de observación. Eso es. Entre los cuales menciona, por ejemplo, imparcialidad, objetividad, independencia, responsabilidad, legalidad, y este punto que a mí me llama la atención y que esta vez los miembros de las misiones electorales y particularmente la OEA no ha cumplido. En el artículo 255 de la Ley de Régimen Electoral se habla de la no injerencia de los miembros de las misiones electorales y no injerencia, se lo voy a leer si me permite Lorena, no injerencia, por el que las misiones de acompañamiento internacional deben respetar la soberanía del Estado plurinacional de Bolivia y de su sistema democrático intercultural, absteniéndose de emitir declaraciones, opiniones o juicios que interfieran o afecten directa o indirectamente los procesos bajo acompañamiento. Dice absteniéndose de declaraciones. Así es, absteniéndose de emitir declaraciones. Entonces lo que ha hecho la OEA está mal, ¿ok? Así es. No tendrían por qué haber exigido que el TREP continúe. Esa es una labor seguramente de nosotros los bolivianos que podríamos exigir de los partidos políticos, de los actores políticos, del ciudadano que está aquí, decir qué ha pasado, qué han hecho, porque eso hicimos, ¿no? Eso han hecho ustedes como actores políticos, pero el papel de los miembros de las misiones electorales no era ese. Ellos no tenían por qué exigir nada. Si veían esa falencia que la han visto el día de las elecciones, tenían que registrarla, anotarla, al día siguiente emitir un informe y ese informe pasaba al Tribunal Supremo Electoral y por supuesto iba a ser público el informe, ¿no? Donde habían se constaban las observaciones. Ya no es la primera vez que estamos viendo elecciones. Ya hemos visto que en general la OEA tiene procedimientos bastante lentos. Entonces, se reúnen todos los observadores que han venido a Bolivia, hacen su informe, el informe tiene que ser visado, validado en los Estados Unidos y luego presentado al Tribunal Supremo Electoral. Yo tengo que hacer la pausa, Ceci, tenemos que seguir, cumplir con los anunciadores. Luego vamos a hablar de estos otros detalles que se han ido dando a lo largo de todos estos 8 días que ya se han cumplido las elecciones generales. Estamos tratando de entender, de razonar, de analizar todo lo que ha sucedido del 20 a la fecha, porque Jorge Richter dice, se están cumpliendo plazos. Hay cosas muy importantes que en el esquema de cómo se lleva la política boliviana se van a dar. Yo quiero hacerle una pregunta a Cecilia, a Jorge, antes de que tú expliques lo que tienes que explicar. Primero dicen segunda vuelta, ¿no? El domingo dicen segunda vuelta, en fin. Mediante van pasando los días, dicen ya no segunda vuelta, ahora anulación. Anulen las elecciones. ¿Quién dice eso? Bueno, ahorita le voy a pedir yo a mi coordinador que me ayude, por favor, a buscar estas declaraciones, que son las declaraciones que están en los medios de comunicación. Me alegra poder aclarar. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, dicen, ya no queremos las auditorías de la OEA.
Ok. A ver, ¿qué pasa? Sí, no sé qué pasa. Muchos malos entendidos y probablemente en medio de la confusión algunos de nosotros podemos decir cosas incorrectas. Eso es probable que haya pasado. Pero en todo caso, quisiera dejar bien establecido aquí una cosa. Nosotros, desde el principio, en un acto de responsabilidad, hemos tratado de buscar alternativas, digamos, más bien salidas, ¿no?, a todo este entuerto, más que, no sé, empates catastróficos. Y en ese sentido, la segunda vuelta ha sido una cuestión que nosotros hemos, digamos, no nos hemos opuesto a eso, porque además la comunidad internacional estaba detrás de eso y ha sido interesante porque la Unión Europea ha respaldado la segunda vuelta y no sé si recuerdan ustedes, es algo que no se ha difundido mucho en medios nacionales, pero en esta primera sesión de la OEA también salió como una solución, ¿no?, más o menos como una salida, vamos a decir, ¿no? Ajá. Lo que nosotros sí dijimos en su momento es que nos preocupaba un poco las condiciones de esa auditoría, porque hay historia de este tipo de auditorías que se acuerdan y que luego no pasa nada, ni se hacen, o si se hacen tan tarde, o si se hacen no tienen ninguna consecuencia. Entonces nos parecía que sí, es que la auditoría también, dependiendo de las condiciones de la auditoría, puede ser utilizada como mecanismo distractivo y validar algo que finalmente queda en la duda. Entonces nosotros sí teníamos una precaución con eso, pero efectivamente lo que se entiende ahora, después el propio gobierno invita a la OEA a hacer una auditoría y por lo que se sabe, la OEA está pensando hacer una auditoría integral, eso lo plantearon en esa sesión, que quiere decir además de todo el proceso, que es muy importante, una auditoría de todo el proceso, incluso se habló del tema vinculante, eso todavía lo podemos... O sea, ¿están de acuerdo con la segunda vuelta? Ceci. Sí, están de acuerdo. Pero claramente. Lo que pasa es que está más ligado con la auditoría, pero ahí nosotros estamos bastante abiertos, ¿no?, a encontrar las salidas adecuadas. Lo que sí no hemos planteado nosotros ni como comunidad ciudadana ni como coordinadora de defensa de la democracia ha sido la anulación de las elecciones. Eso sí está siendo planteado y es verdad por los cabildos, eso sí es verdad y hay que atenderlo, ¿no ve? Es una demanda porque hay gente que dice, francamente, y no le falta, o sea, yo sigo su lógica, digamos, es una razón, incluso hay una racionalidad legal, ¿no ve? Hay un gran constitucionalista que ha escrito al respecto. El punto ahí, y ahí voy a coincidir con Jorge, no sé, bueno, me atrevo a decir que voy a coincidir contigo, es que hay ciertas restricciones políticas, además de las legales, pero en todo caso nosotros estamos abiertos. ¿Aceptan la auditoría Sí, de la OEA? así como está planteada y ahora vamos a ver cómo se cierra ese proceso. El miércoles es importante, pasado mañana, y siendo que el gobierno ha invitado a la OEA a la auditoría, entonces ese va a ser un buen punto de encuentro. A ver, Jorge, tenías varias cositas Sí. que decir. Sobre todo este último, porque durante toda la semana, sobre todo sobre los días finales de la semana, yo he escuchado a la gente de Comunidad Ciudadana, a la gente de los otros partidos de oposición, a la gente del Comité Cívico de Pro Santa Cruz, señalar que ya no les interesa la auditoría, que ha dejado de interesarles la segunda vuelta y que ahora quieren la anulación de la elección. Eso lo ha dicho la gente que está dentro de esta coordinadora de la democracia. Están las declaraciones, ¿no? Pero vamos a un punto. Porque nos han conseguido En todo caso, si lo que Cecilia dice, que se acepta una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos con carácter vinculante, donde lo que resulte sea lo que se aplique, ¿no? Si hay segunda vuelta, segunda vuelta. Si hay una victoria en primera vuelta, pero que se acepte, porque eso lo que va a lograr es quitarle a la población boliviana este manto de sospecha sobre un proceso eleccionario, ¿no? Hay dos temas que yo quiero comentar. La celeridad a la que se refiere la OEA, en realidad no es al TREP. La celeridad de la que habla es de los 7 días para poder dar el conteo final. Esa es la celeridad, no es el TREP, ¿no? Y las condiciones en las que la oposición llega a las elecciones no es un problema del árbitro. Sin lugar a dudas, Cecilia, el rol que ha cumplido el órgano electoral desde hace un año atrás, hiperregulando el proceso electoral, regulando la publicidad, regulando las entrevistas, regulando una serie de cosas, no le ha hecho bien a esta elección. Seguramente que el próximo año la agenda de este país en lo que hace institucionalidad y aparte de resolver el tema jurídico y judicial de este país va a tener que ser una nueva institucionalidad
creíble respecto del órgano electoral. Sin lugar a dudas que eso va a pasar en el país. Pero las condiciones de la oposición, el árbitro no tiene nada, absolutamente nada que ver en que los opositores no hayan puesto delegados de partidos en todas las actas. Ustedes no tenían delegados en todas las... O sea, yo entiendo que no hemos tenido en todas las mesas, pero hemos tenido en un monto significativo, ¿no? Pero yo realmente quisiera que se entienda, no es fácil. No, poner sin lugar, 33,000 delegados sin lugar a dudas que no es rincones fácil del país, realmente ha sido, digamos, es un desafío grande para organizaciones nuevas. Pero, por ejemplo, Cecilia, el MNR, que era una estructura gigantesca, una maquinaria electoral, tenía delegados en cada uno de ellos. Y Óscar Ortiz dijo que iban a disponer, yo no sé si en un acto de alarde, 50,000 personas para el proceso. Sí, es diferente, ¿no? Porque Bolivia dice no viene de una estructura, ¿no?, de partidaria más Ellos más tampoco grande dispusieron de 50,000, Sí, el punto es que, de todas maneras, el punto que quiero hacer es que se puede recuperar esas actas en ámbito cooperativo, y eso es un dato muy importante, y ahí también coincido contigo. O sea, ¿pueden tener las 33,000, ¿son? Pueden tener las 33,000, ¿sí? Y en la auditoría van a poder señalar las observaciones y todo, porque entre el TRE que es referencial, no hay que perder eso de vista, y el conteo oficial, tú tienes actas con distinta información. Con distinta información. Yo te puedo mostrar acá una de las actas que el informático que salió, el señor Villegas. Estas son dos actas. Esta es la del TREP, y esta es la del conteo final. Ya. Y la diferencia está en las observaciones. Ajá. No han verificado. La diferencia está en las observaciones. Esta del TREP tiene 2 líneas menos en las observaciones. Esta es una fotografía. Y en el conteo final está completo. Es la misma letra. Entonces, yo no digo qué hay que hacer porque Dina es experta, yo no. Entonces Dina nos podrá decir qué se hace en estos casos, pero hay que ir a discutirlo al órgano electoral. No hay que discutirlo en CNN ni tampoco en las redes sociales. También, ¿no? Eso. Quiero, Dina, preguntarte algo. Aquí la gente de Comunidad Ciudadana, sobre todo, responsabiliza al gobierno de todo este problema, ¿no es cierto?, que se ha dado en estos días, cuando en realidad específicamente es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuáles deben ser los canales por los que se cuestione o no sé si se tendrá que sancionar en algún momento el Tribunal Supremo Electoral? No lo sé. A ver, si tú me cuentas, eso va a ser importante. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acaba de decirnos Jorge. Evidentemente, en cada tribunal electoral departamental debieron estar los delegados de las organizaciones políticas, que si veían en algún momento algún acta que no coincidía, por ahí tenía errores, ellos tendrían que haber observado en las sesiones de sala plena de los tribunales electorales departamentales. Una vez que el Tribunal Electoral Departamental remite el acta de escrutinio departamental, si ustedes quieren, o el cómputo departamental al Tribunal Supremo Electoral, va precluyendo los plazos. ¿Y qué significa eso? Que va venciéndose los plazos sin haber posibilidades futuras de reabrir esas posibles denuncias. Y me voy a ir, por si acaso, al artículo 190 para que no digan que estamos hablando de memoria, y hablamos del 190 de la Ley del Régimen Electoral, cuando se habla específicamente de la preclusión de procesos. Dice, los procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia. ¿Cómo? A ver, otra vez, por favor. Los procesos electorales, que es el caso que hemos vivido, sí, referéndums y revocatorias de mandato, no pueden ser anulados por ninguna causa y ante ninguna instancia, ¿no? Aunque nos pidan, aunque se pida anulación, no se puede. No existe la posibilidad de anular todo el proceso electoral.
¿no? Por eso es que también me imagino que el Tribunal Supremo Electoral, al igual que el Gobierno Nacional, han abierto la posibilidad de llevar adelante una auditoría a todo el proceso electoral, donde seguramente podrían haber observaciones, van a haber observaciones, pero no creo que sean vinculantes, porque no se puede retroceder en el tiempo. Así es. Jorge, lo cierto es que hemos llegado a este día lunes, después de las elecciones como 8 días después exactamente, y estamos con un país inquieto, convulsionado, que tiene problemas, 30 heridos, es decir, estamos con un país que tiene que resolver este tema. El vicepresidente esta mañana les ha dicho, bueno, reconozcan su derrota, y por otra parte, esta tarde el candidato de Comunidad Ciudadana ha dicho, o me voy a la cárcel o me voy a la presidencia. Cecilia. Ay, Dios, la conferencia de prensa del vicepresidente esta mañana ha sido muy especial, ¿no? Muy delirante, la verdad. Trataba de armar un relato y además en estos términos de victoria, derrota, me daba mucha pena en términos democráticos eso, porque finalmente Comunidad Ciudadana, a pesar de todo, ha logrado una votación francamente expectable, a pesar de todas estas dificultades, que hablar de ganadores y perdedores así en los términos tan ofensivos casi me parecía tan innecesario, tan poco democrático en última instancia, tan poco constructivo para encontrar un país que puede convivir, ¿no? No es que unos se imponen sobre los otros y te pisan, ¿no? Deberías poder reconocer la representación legítima de 2,5 millones más o menos de electores de esto que es Comunidad Ciudadana. ¿Por qué desconocerlo en esos términos? Eso es realmente fatal. Así que, bueno, y me parece contradictorio que pidan que reconozcamos una derrota cuando francamente nadie más está reconociendo la victoria del MAS por todas las dudas que hay, y la comunidad internacional está, veremos, ¿no? Porque realmente hay demasiados es lo que la gente no entiende. Los índices estadísticos de fraude son inocultables. Esa es una cosa muy importante. No se trata solamente de una discusión de que el acta, no el acta. Es como que, a ver, ¿cómo documento esencial. Sí, pero es que hay evidencia estadística, Dina. Tienen que poder entender que hay otros mecanismos para darse cuenta que hay cosas, una mano oscura detrás. Insisto, si estás en una mesa de billar y hay una bola que va a entrar hasta ahí y de pronto se gira así, tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha debido haber una piedra, algo. Es exactamente lo que ha pasado con el TREP entre el 83% y el día siguiente. Y eso es inexplicable estadísticamente. Entonces, hay razones para dudar, ese es el punto, ¿no? Entonces, me parece que pedir ese tipo de cosas es apresurado. En cuanto a la declaración de Carlos Mesa, pues responde justamente al intento del gobierno de ligarlo, como está haciendo, ¿no?, con hechos vandálicos de los que Comunidad Ciudadana no es parte. De hecho, somos víctimas de eso. O sea, la doctora Seleme ha tenido que salir escapando del tribunal electoral que estaba siendo agredido porque ella estaba dentro. ¿Cómo podría ser Comunidad Ciudadana? Su principal candidata está ahí dentro y ha tenido que salir escapando por el techo. No somos nosotros, nunca hemos llamado a la violencia, nunca hemos llamado al vandalismo, siempre hemos llamado a la movilización pacífica, ¿no? Además somos personas pues que nos damos cuenta que eso va a venir en contra nuestra y que el gobierno puede, como está intentando, acusar a Carlos Mesa de esto y obviamente tener una razón más para sacarlo de medio. Entonces la declaración de Carlos Mesa tiene que ver más con eso. Y con la voluntad de ese pueblo que estaba hoy día en las calles, así como el otro pueblo que estaba en el Alto. Ahí voy a ¿El otro mencionar. pueblo? Sí. Somos un pueblo. Bueno, digamos, un pedazo del pueblo. Bien, Dina, de acuerdo. Bien, sí. Buena observación. Una parte del pueblo estaba en un lado, la otra parte estaba en el otro lado. Entonces, estaban demandando justamente que se respete su voto. La gente cree que si se respetara nuestro voto, nosotros iríamos a segunda vuelta. Termino diciendo algo importante. Las pruebas que nosotros hemos encontrado de anomalías, por ejemplo, que yo sepa, y aquí sería bueno que nos confirmen, de actas donde la sumatoria, por ejemplo, no coincide, que creo que es causal de anulación, o donde hay más de mesas, bueno, actas, donde hay más votantes, ¿no?, o más votos que votantes inscritos, ¿no ve? Esas actas en el TREP estaban pasando. Bueno,
nosotros hemos visto entre esos y otros problemas de números que suben, números que bajan, no sé qué, unas irregularidades en más o menos 110.000 votos en el momento en que presentamos esa denuncia, que es algo provisional porque luego se ha seguido investigando. La diferencia con que el MAS nos ha evitado la segunda vuelta es mínima. Bueno, yo tenía un dato de 22.552 votos, alguien me dijo el otro día que era un poquito más, un poquito menos, pero efectivamente es una diferencia tan pequeña y con un proceso viciado de credibilidad como es este, que es por eso que la propia OEA se ha permitido a sugerir la segunda vuelta ante la duda del resultado. A ver, Jorge, son varios temas. No puedo exponer, termino haciendo menciones sobre lo de Cecilia. El tema de que hay más papeletas de voto dentro del ánfora de los inscritos está contemplado en la norma. Y en el artículo 49 dice que en caso de haber más papeletas de electores que ejercieron su derecho a voto, se extraerá al azar las papeletas excedentes. Está normado. Si hubieran tenido delegados, hubieran podido controlar el proceso, ¿no? Volvemos a lo mismo. Es inevitable, Cecilia, ¿no? Más allá de las dificultades, es inevitable. Porque si fuera así, igual pasan. ¿El principio de preclusión vale para eso? Para todo. ¿Para eso también? Claro, porque en el momento tenían que haber observado los delegados y si, por ejemplo, se consolidaba lo que tú dices, que han habido más y que han habido menos en esa mesa se anulaba y en 5 días se volvía a convocar a la repetición de la elección. Por favor, tengo la declaración esta de la que estábamos hablando ahorita sobre el CONADE, que dice que piden la anulación de las elecciones del 20 de octubre. ¿Está lista por favor? Dada la realidad del fraude electoral, el CONADE exige la anulación de las elecciones, un nuevo tribunal electoral que sea imparcial y nuevas elecciones. Promoviendo estas movilizaciones, no estamos para provocar ni para generar hechos de violencia, sino para defender algo más grande, que es la democracia. Esa democracia que le ha costado tanto al pueblo boliviano recuperar de las garras de las dictaduras, no puede morirse solamente por el afán obsesivo de un individuo o de un partido de permanecer a cualquier precio en el poder. A ver, Jorge, ¿voy a poder aclarar eso? Sí. Están pidiendo la anulación, pero claro, es Waldo Albarracín y Rolando Villena. Sí, pero ellos forman parte ahora de esta coordinadora de defensa de la democracia que se ha creado en torno al candidato. No es un apéndice, Carlos Mesa, de esta coordinadora, es en torno al candidato. Entonces, hoy, a ver, porque el programa va saliendo y no nos quedemos va terminando y nos quedemos en los tecnicismos de las actas. Tienen que probar el fraude y no han avanzado en eso, y como les ha señalado Dina, está precluyendo, ¿no? Y la preclusión no se la ha inventado este gobierno, ya está desde inicios de siglo, está precluyendo. Lo segundo, alguien ha puesto en el tapete el tema de la denuncia de fraude, ¿no? Sí. Esa palabra la pronunció en forma primera el candidato de Comunidad Ciudadana, ¿no? Y sobre eso se ha construido toda esta movilización. Yo no dudo que la intencionalidad de la movilización sea pacífica. De eso sí que no tengo absoluta duda. No voy a creer nunca que va a haber alguien que mueva a las masas del país para enfrentar a otro sector de los bolivianos y ver si se pueden ensangrentar entre ellos, ¿no? Pero quien conoce un poco de las movilizaciones, todas las movilizaciones, Lorena, son convocadas siempre de forma pacífica y con los ánimos exacerbados cuando estas corrientes se encuentran, acaban en violencia. Eso es lo que está en el mundo, no es que los bolivianos hemos patentado eso. Sí. Entonces, ahora, con estos anuncios de que ya no se quiere segunda vuelta, de que no se quiere, porque los anuncios también están, de que no se quiere el padrón, la auditoría del padrón electoral. Y ojalá, abro solo un paréntesis, ojalá lo que Cecilia nos dice, que sí aceptan la auditoría del padrón, no del padrón, perdón, la auditoría de la OEA a todo el proceso, revisión de actas, ojalá que sea así,
porque ese va a ser el primer paso para la desmovilización del país y para lograr un entendimiento. Sí, porque hay que desmovilizarse, pero los ánimos están caldeados. Hoy día Carlos Mesa sí ha dicho, ¿no? O a la cárcel o a la presidencia. O a la cárcel o a la presidencia. Esa en realidad es una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz del año 79. Él dijo, con tu voto a la cárcel o a la presidencia, ¿no? Pero esa es casi una declaración de guerra también. Sí. Esa es una declaración de guerra. Esto nos está diciendo que no hay otro tipo de concesiones. No hay otro tipo de concesiones. Eso está hablando nuevo proceso electoral. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo va a la presidencia? Necesita otro proceso electoral. Y muy rapidito con esto concluyo. ¿Por qué están pidiendo un nuevo proceso electoral? ¿Por qué no van y prueban que esto es lo fundamental para que los bolivianos nos reencontremos? Vayan y prueben en el órgano electoral. Porque han comprendido, la oposición ha comprendido ahora, que la mezquindad con la que se manejaron para no lograr un frente único, hoy día hubiera sido la victoria. Ustedes, la gente que ha denunciado el fraude, son varios partidos políticos más comunidad, suman 3.030.000 votos. Tienen más de 350.000 votos que Evo Morales. Si van a una segunda vuelta, que no creo que va a existir eso en el país, a una elección, ¿por qué no? Si van a una elección con frente único, o si fueran a una segunda vuelta, es posible que ganen esa elección porque tienen una mayoría, sumado todo el abanico de opositores, que es lo que deberían haber hecho en su momento, pero no creían en sus potencialidades. Lo otro, el voto duro del movimiento al socialismo está en el 45%. Lo dice el Tribunal Supremo el 21F y lo dice esta elección. Está en el 45%. Son las mismas votaciones, 1 o 2 puntos más que ha sacado Evo Morales. Y lo último, han denunciado que hay más de 1 millón de nuevos inscritos, más de 1 millón, que el padrón electoral se ha ampliado en más de 1 millón de personas y que por eso se ha votado y sobre eso también hay sospecha. Hay 441.000 nuevos votos. Que ya ¿no? Es superior al crecimiento. Pero han pasado también 3 años, hay juventud, hay empadronamiento, Pero nadie muere. Y hay algo. No, a ver, eso también han puesto sobre las redes. El tema de los votos. Si revisan el sobre A, ahí están las listas de quienes han votado. Si hay alguna persona como que hay... Ahí hay, dentro del sobre A, hay muertos, como ustedes dicen, sí, que han votado, entonces, están las listas. Es una mala calidad del padrón, ¿no? En todo caso. Exacto, están las listas y se puede verificar. Volvemos a lo mismo, tienen delegados que cumplen sus funciones, ese es el problema. Ok, yo quiero preguntarle a Cecilia, y disculpen si soy insistente, pero también necesitamos entender, porque no es la primera vez, y que como periodista también a mí me toca hacer esta crítica, el bloqueo de las calles, de la transitabilidad del boliviano, está garantizada por la Constitución Política del Estado. Sí, sí. ¿Cuántas veces? Y yo creo que Cecilia también entiende esto. ¿Cuántas veces han habido bloqueos que de choferes, que de esto, que del otro, y los hemos criticado? ¿Por qué ahora bloquear y hacer pagar a justos por pecadores, querida Cecilia, cuando creo que básicamente no es el mecanismo? ¿Por qué han cerrado la elección? El gobierno, y quisiera que Tina nos diga si eso es legal, ha desanulado 4 mesas. Sí, las ha desanulado. Estaban anuladas, tenían que ser votadas en 15 días, y han apresurado el proceso y han dicho, bueno, no, ahora esas mesas valen. En Beni. ¿En dónde? En Beni han votado.
no han votado antes de que cierren, Dina, tenían que haber votado en 2 semanas. Entonces, el gobierno ha apresurado eso de una manera tan brutal. El gobierno. Bueno, el tribunal. Okay, el tribunal, disculpen por decir que son lo mismo, no sé, es una formalidad decir que no son lo mismo. Se han reunido para definir primarias, es decir, el presidente les dice que quiere adelantar en una semana las elecciones porque no quiere que se junten con las de Argentina y le hacen caso. Argumento, por favor. Bueno, es que es así. En todo caso, ha habido ahí una cosa muy irregular, que es que la votación no podía, digamos, el proceso no podía cerrarse y lo han cerrado declarando a Evo Morales ganador y todo eso. Entonces, a la gente, y aquí sí quisiera que se entienda, hay mucha gente ahí en las calles que no apoya a Comunidad Ciudadana y que tampoco apoya a Carlos Mesa. Muchos de ellos son jóvenes. ¿Así? Bueno, entonces están ahí por su propia convicción, por su propia... A ver, Lorena, yo por ejemplo he visto que a mí no me dejaban sacar fotos de las actas que son un documento público, por ejemplo, en el día de la elección. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? Si es un documento público, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces había cosas rarísimas, todo el tiempo eran... Entonces la gente tiene una sensación, perdón, y después las redes, ver, qué sé yo, maletas abiertas, puede que no sea verdad, pero la gente tiene una duda. ¿Y esa duda por qué la tiene? Porque este Tribunal Supremo Electoral no fue capaz de darle certezas a la gente. En cuanto, tengo varios temas que tocar. La OEA también, importante, ha dicho que se rompió la línea de custodia, ¿no? Se rompió la línea de seguridad entre cuando la gente votó, embolsilló esa acta y llegó al TREP. Otra cosa, en torno a lo de la unidad, ¿sabes qué? ¿Llegó al TREP o llegó al tribunal electoral? Ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. No hay no se sabe, o sea, hay que ver. ¿Cuál es la línea de seguridad? ¿Quién lleva ese sobre? La línea de custodia es exactamente quién lleva el sobre y la maleta, hasta dónde la tiene que llevar. El notario parece lleva. Que no es, bueno, según la OEA, y me parece por las denuncias que hemos visto en redes, las redes son legítimas formas de denunciar eso. Dicen siempre puede ser, Dina, pero otras veces sí. Entonces hay duda, aquí que ahí están duda, sobre un supuesto. Está la duda, es correcto. Cecilia, el problema es que están esmerados. Pueden tener la duda, pero están esmerados ustedes en expandir sobre todo el territorio nacional esas dudas, cuando el deber que tienen es presentarse ante el Tribunal Electoral y certificar si las actas que hay ahí están. Pero tú no tienes el problema, pero los actores políticos de Comunidad Ciudadana no lo han hecho. Hasta el día de hoy ya han transcurrido 8 días. Según nosotros lo hemos hecho, pero además tú pones mucho... Es que yo creo que eres... Cecilia, te lo voy a decir con mucho respeto. Parece que eres de otro partido y no de Comunidad Ciudadana. Porque estás diciendo algunas cosas que no salen en los medios. Ok, ahora voy a seguir. Soy de Comunidad Ciudadana, para todo el mundo que le queden claro. Y quisiera decir otras cosas. A ver, ese discurso que hemos escuchado es del CONADE, y si bien el CONADE es parte de la coordinadora, lo es, y firmó un documento antes, tienen una opinión un poco más radical que el resto de la coordinadora. Perdón, pero tienen derecho, es la gente en las calles, hay que entender y hay que respetar. Nosotros tenemos en eso un respeto profundo por la gente que se está expresando de la manera en que puede, cuando no hay Estado de Derecho, ¿no? Entonces, juzgar eso en términos muy legalistas me parece el colmo. Pero es que no hay otra forma. Bueno. El Estado de Derecho es ese también, el respeto a las leyes. Y los bloqueos están siendo hechos pacíficamente y se están suspendiendo a horas para permitir el reabastecimiento y evitar, digamos, de la mayor manera posible las complicaciones para la gente, sobre todo la que vive al día. Sí. A ver, pero vamos a reflexionar como gente profesional, como gente que le podemos poner un poco de inteligencia al tema. Tú sabes, nosotros sabemos aquí que los mejores canales no son necesariamente el bloqueo. Si tú te pones a pensar en el universo de gente a la que están perjudicando, ¿no? Es gente que necesita ir a los bancos porque tiene préstamos, en fin, es un montón de gente. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué no ir por la vía legal con la gente no cree, por favor, Lore? ¿Tú crees en la institucionalidad boliviana? O sea, la gente tiene derecho a... todas las pruebas es que no importa. A ver, hemos votado que Evo Morales no puede ser candidato en estas elecciones. Eso no es candidato, es. Me estás hablando de ir por la vía legal, hay que hacerlo.
Pero no confíes en eso, la gente no confía, más allá de que comunidad ciudadana decidiera confiar, la gente no confía, ese es un problema del Estado, no tanto de la gente está ahí en su desesperación. Pero si uno quiere hacer que Comunidad Ciudadana se vea como un partido o una coalición, digamos así, seria, que quiere de verdad manejar este país, y se ponen a bloquear, es decir, estamos defendiendo el voto. Les deteriora la imagen. No creo, yo creo que estamos defendiendo el voto, estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo el abusivo cierre de un proceso electoral, desanulando 4 mesas, por ejemplo, en el Beni, que ha sido un apresuramiento justamente para que precluyan todos los procesos. Pero la responsabilidad de ustedes. También, yo no le huyo, yo no le rehuyo a la responsabilidad nuestra, pero no es solo nuestra, Jorge. ¿Y de quién más? También es del TC. Sí. Por eso, del TC, pero ustedes deberían estar ahí. Hay perdón, Lorena, pero hay una normatividad que es parte de un Estado de Derecho con muchísimas deficiencias. Pero si ustedes no se apegan a esa normatividad, entonces el mecanismo de decir vamos a protestar en las calles para lograr que se anule una elección y poder ir a nuevas elecciones es imposible. Es sencillamente imposible, porque ¿bajo qué argumento van a anular la elección? Si no han presentado pruebas, ¿bajo qué argumento se puede anular la elección? Bueno, tú dices que no hemos presentado pruebas y se van a presentar pruebas, ya se han presentado pruebas y seguirán presentando pruebas con la auditoría. ¿No ha precluido, Dina? Ya ha precluido. Pero lo grave de todo es que piden anulación. Y yo le pregunto a Cecilia, si me permite, yo le voy a preguntar, se anularía todo el proceso, incluyendo a Cecilia, que ahora ya es candidata, senadores, diputados, supraestatales de las dos organizaciones políticas. Claro. Nosotros no estamos pidiendo anulación, vuelvo a aclararlo, pero entendemos lo que tú dices. Pero es hay que mucha gente que está totalmente tengo que hacer la pausa, la última pausa, por favor. Luego venimos con los desafíos. ¿Qué tenemos delante las próximas horas, los próximos días? Bloqueos. Yo quiero ir hasta el final de todo lo que se ha estado hablando, porque yo creo que WhatsApp ha debido hacerse rico con los bolivianos en este tiempo, porque obviamente todo el mundo se pasaba mensajes, imágenes y todo. Jorge, mucha gente razona, mucha gente piensa, mucha gente analiza y dice que en el fondo se están jugando otra vez recursos naturales y en este caso el litio se está jugando en esta elección también. ¿Qué me dices de eso? Tengo la sensación que esta elección en realidad es una elección no tanto programática de modelo de país, de modelos de desarrollo integral en lo político, en lo económico, en lo social, sino que es una elección institucionalista. ¿Qué significa esto? Y de modelos de organización del Estado. ¿Qué significa esto? Son dos opciones muy claras. El MAS es un proyecto político hegemónico, eso es lo que te lleva a entender todo lo que ha venido haciendo el MAS en estos años y la insistencia además de mantener la candidatura o la presencia caudillista de Evo Morales, porque esas características tienen los proyectos hegemónicos. Ya. En el otro lado, y este proyecto hegemónico es un proyecto que construye un pueblo diferente, que es un pueblo que ha estado en la marginalidad política, de la acción y de la participación política, y que se incorpora con este proyecto a la vida política, lo que evidentemente ha sucedido. En el otro lado está la visión de la democracia liberal y republicana, que no es la única forma de democracia. La democracia es un significante vacío. Cecilia tiene una idea de democracia que puede diferir de la mía y podemos estar todo el año hablando de democracia sin llegar a estar de acuerdo. Okay. Pero esa institucionalidad y esa forma de organizarse de la democracia liberal republicana es distinta de la democracia participativa. Acá la lucha política es esta, no tanto los recursos, sino es lograr, en el caso de la oposición, restaurar esa democracia liberal republicana y en el caso del movimiento al socialismo es profundizar la presencia de una democracia participativa y radical. A ver, Ceci, ¿cómo ves tú cuáles serían los desafíos que tenemos como bolivianos
en las próximas horas. Tenemos que resolver esto, no podemos quedarnos así, no podemos volver a vivir como la jornada de hoy día, lunes 28 de octubre, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. No se puede, no podemos vivir así. ¿Cuál es el desafío? Comunidad Ciudadana tiene un profundo compromiso con lo democrático, con la democracia, con la institucionalidad, con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y con el país, finalmente. Y yo sí creo que es una elección que implica modelos de desarrollo distintos. El incendio de la Chiquitania es un ejemplo de la idea que tiene este gobierno de lo que es desarrollo, y lo defienden, y lo han estado defendiendo hasta hace poco, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola y no sé qué. Así que nosotros sí que tenemos otra visión, y bueno, eso está en nuestro programa. Pero más allá de eso, lo que yo creo que debemos decirle al país es que los políticos tenemos una obligación de encontrar salidas pacíficas, salidas civilizadas, salidas correctas, ¿no? Para el bien del país. Eso sí me parece muy importante, y creo que ahora están todas las opciones abiertas, eso es muy importante decirlo, y depende mucho también de lo que hagan los actores, y eso incluye al gobierno, ¿no? Claro que la sí. conferencia de prensa de Álvaro García Linera hoy día, y las amenazas de que van a acercar las ciudades ayer del presidente Morales, o las amenazas de que nos van a cortar el agua, no contribuyen a eso. Y nosotros, en cambio, hemos estado siempre llamando a la protesta pacífica, y hemos eludido la confrontación, y vamos a seguir en esa línea hasta que encontremos una salida, insisto, civilizada de todo este problema, que tiene que ver con una falta de confianza en un proceso electoral. Hay, pero la consigna, Ceci, de continuar las movilizaciones. Lo hemos escuchado hoy día a don Carlos Mesa decir que no lo dejen solo, que hay que continuar con las movilizaciones. Claro, porque tiene que cambiar algo, ¿no ve? Porque algo tiene que cambiar, porque Bueno, si todo ha precluido, si no hay nada que hacer, algo tiene que cambiar. Es decir, hay como bien dice Jorge, hay un pueblo por un lado, el otro parte del pueblo por otro lado. Hay que encontrar alguna salida razonable a este impasse, del que también y es fundamentalmente responsable el gobierno, y muy particularmente el PC. Dina, desafío. Desafío para don Carlos Mesa y todo Comunidad Ciudadana. Yo le lanzo ese desafío más Y bien. desafío también para ¿no? el Tribunal Supremo Electoral. Y al Tribunal Supremo Electoral, pero más allá de eso, si un momento, hablemos de hace una semana atrás, don Carlos Mesa lanzó a una resistencia pacífica, hoy de verdad muchos bolivianos lo convocamos a él para que vuelva a convocar a la pacificación en el país. Porque de verdad en esta jornada por lo menos hay ya sin número de heridos, creo que son 7 a 8. Pero por supuesto todos los actores sociales. Hay heridos y creo que inclusive hay un muerto. Y es lamentable en Santa Cruz. Y es lamentable cómo los actores políticos siguen convocando a lo que es la resistencia pacífica. Cecilia decía, no, pero es una resistencia pacífica. ¿Qué tan pacífica puede ser cuando vulneran mi derecho de transitabilidad? Hoy día no salí de casa, vine a tu programa exclusivamente rezando para que haya posibilidad de llegar Yo acá. rezando para que llegue. Sí, el minibús. Otro, muchos ciudadanos, y ustedes saben, Cecilia y todos, yo vivo en una zona popular. La señora del mercado vende todos los días y de lo que vende lleva a su casa para comer. Eso es verdad. Los choferes de minibuses, aunque no lo quieran aquí en la zona sur, los choferes de minibuses, muchos de ellos han sacado préstamos para pagar el minibús nuevo. Sí, Son 4 días, desde el viernes, sábado, domingo, hoy día, no sé, tal vez mañana más, son 5 días que ese chofer no ha podido hacer su renta para pagar el banco. Y hay otros sectores y otras personas también que están viéndose perjudicados. Hay que recordarles, ¿no? Donde termina el derecho de uno, comienza el del otro. Entonces, convocar a la ciudadanía y particularmente a los actores políticos a que se convoque a la pacificación del país, no sea que después nos estemos lamentando de otras muertes. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decirle que cuando don Carlos Mesa era periodista, tantas veces él ha llamado a la tranquilidad, a la serenidad, a seguir los canales institucionales. Yo creo que el bloqueo no va a solucionar de verdad nada de lo que estamos viviendo los bolivianos en estas horas.
los canales institucionales se tienen que restablecer, los bolivianos tenemos que tomarlo con más serenidad y por supuesto tenemos que tener la inteligencia para hacer esto de manera pacífica y llegar a una pacificación que de alguna manera nos dé tranquilidad. Todo esto ojalá sucediera en las próximas horas. Jorge Richter, muchas gracias. Cecilia Requena, muchas gracias. Dina Chuquina, muchas gracias. Un cariñoso abrazo. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Permiso.